Nuestra propia evolución, por supuesto, siguió al lado de todo esto como medio de preparación. Si volvemos al estado de la luna, aquí recordemos que es antigua luna, ¿no? Si volvemos al estado de la antigua luna, debemos decir, aquí los ángeles fueron seres humanos, recalcó, con una apariencia bastante diferente de la nuestra, ya que las condiciones eran muy distintas sobre la antigua luna. Pero al lado de estos hombres lunares, los ángeles, nosotros desarrollamos en un preestado de evolución de la Tierra, en un estado muy avanzado, de una forma que tuvimos que ser considerados por los ángeles, especialmente durante la fase descendente de la evolución de la Luna, de la antigua Luna, constituimos a veces una molesta preocupación para los ángeles. Lo mismo ocurre, sin embargo, con nosotros en la evolución descendente de la Tierra. Como la evolución de la Tierra ha estado en sus fases descendentes, otros seres se hacen sentir. Mis queridos amigos, es un dato significativo e importante de la investigación espiritual científica que debe ser muy seriamente tomado muy seriamente. El hecho de que ya hemos entrado en el periodo de la evolución de la Tierra, cuando ciertos seres se hacen sentir que sobre Júpiter, el siguiente estado de evolución de la Tierra, habrán avanzado hasta la forma de hombres, una forma diferente de hombre seguro, pero que no obstante pueden ser comparados con las del ser del hombre, porque nosotros seremos seres diferentes en Júpiter, en el nuevo Júpiter, ¿no? Estos, por así llamarlos, hombres de Júpiter, existen ya ahora exactamente igual que existimos nosotros sobre la Luna. Existen, por supuesto no visibles externamente, pero ya os expliqué recientemente lo que significa ser visible externamente, y que el hombre es también un ser suprasensible. Suprasensiblemente, estos seres están decididamente muy presentes. Ahí fue donde quedamos hace 8 días. Con respecto a este párrafo, ¿tienen alguna pregunta o continúo? Continuamos, Santi. Vale, muy bien. Lo que viene es muy interesante y muy importante. Si algo no se entiende, pregunten o me dicen que vuelva a leer y yo con gusto vuelvo y leo. De hecho, para mí es, este es uno de los capítulos más importantes de los que he leído de Steiner porque es muy actual, muy presente para nuestro periodo cultural que vimos ahora. Enfatizo una vez más. Es una verdad, es una verdad extremadamente seria que ciertos seres se hacen sentir y que existen en el entorno de la humanidad. Se hacen sentir cada vez más desde mediados del siglo XV. Estos seres poseen principalmente el impulso de una fuerza que es muy similar a la fuerza humana de la voluntad. Esa fuerza de voluntad de la que os hablé ayer y que existe en el estrato más profundo de la conciencia humana. Estos seres invisibles están relacionados con aquel elemento del cual la conciencia ordinaria así permanece inconsciente hoy, pero ya se hace sentir muy fuertemente en el desarrollo de la humanidad actual. Para la persona que se toma muy en serio la investigación espiritual, este es un problema de gran magnitud. Estuve enfrentado con este problema muy seriamente. La vez que hablé con algunos de nuestros amigos de ello de una u otra forma, estuve enfrentado a este problema de una manera agotadora, como si dijéramos, cuando en el año 1914 la catástrofe de la guerra estalló sobre nosotros. Uno se tenía que preguntar, ¿cómo un suceso sorprende a la humanidad europea que es imposible de juzgar por sus causas de la forma que es acostumbrada en relación a sucesos históricos previos? El que sabe que no más de 30 o 40 personas participaron en Europa en los sucesos decisivos del año de 1914, o sea, la Primera Guerra Mundial, y que sabe asimismo la condición del alma en la que la mayoría de estas personas estará enfrentado con este significativo problema, ya que la mayoría de estas personas, por extraño que pueda sonar hoy, o sea, los líderes de los que participaron
en la decisión de iniciar la Primera Guerra Mundial, ¿no? Dice Steiner que no fueron entre 30 y 40 personas nomás, ¿no? Ya que la mayoría que estas personas, por extraño que pueda sonar hoy, mis queridos amigos, la mayoría de estas personas tenían un estado de conciencia embotado, oscurecido. Durante los últimos años han sucedido muchas cosas que fueron causadas por una conciencia humana embotada. En los lugares decisivos del año de 1914 vemos por todas partes que las decisiones más importantes de finales de julio y comienzos de agosto se tomaron con una conciencia oscurecida. Y esto ha continuado hasta nuestros días. Este es un problema aterrador en su naturaleza. Si lo investigamos espiritual y científicamente, encontramos que estas conciencias oscurecidas fueron la entrada a través de la cual, precisamente, estos seres de voluntad fueron capaces de tomar posesión de las conciencias de estos hombres. Tomaron posesión de la conciencia oscurecida y velada de estos seres humanos y actuaron con su conciencia. Y estos seres que así tomaron posesión, que aún son seres subhumanos, ¿qué clase de seres son? Debemos plantear esa pregunta muy seriamente. ¿Qué clase de seres son? Bueno, dejemos allí con estos 4 párrafos que leí. ¿Tienen alguna pregunta, inquietud, comentario o continuamos? ¿Será que, como dicen, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia? Lo que estamos viendo actualmente con tantas ideas extremas de la derecha, de la izquierda, en fin, pareciera que no hubiera un norte, ¿no? Has pegado en el clavo, Vladimir. Ese es el problema. Estos seres que más tarde, más en párrafos siguientes, Steiner los va a explicar un poquito más, están causando este problema, que no solamente de Colombia, sino de toda la humanidad. De hecho, uno lo puede, si uno ve noticias de otros países, se va a dar cuenta que es lo mismo. Hay una polarización, pero el hecho de que haya polarización no es malo en sí, ¿no? O sea, la gente puede tener ideas diferentes. No habría ningún problema. Ese no es problema. Que haya dos bandos, tres, cuatro, no hay problema. El problema es otro, que pasa desapercibido y es peor, que causa gracias a que hay bandos, ¿no? O sea, el problema no es tanto que haya unos que piensen así y otros que piensen a la derecha, otros que... No, el problema es otra cosa. Más adelante yo creo que se va a revelar cuál es esa cosa. Y si no se entiende, me preguntan y yo les puedo más o menos indicar cómo yo creo que es esta cosa. Bueno, otra pregunta, comentarios o seguimos, ustedes dirán. No, me parece, Santi, interesante lo que estás comentando de lo que se ha leído, porque uno, por ejemplo, bueno, obviamente, apartémonos un poquito de la situación de nosotros, ¿no? De Colombia. Uno dice, o por lo menos yo me preguntaba cómo llegó un país como Venezuela a una situación de esas, ¿no? Tan dramática, tan caótica, tan inimaginable. Sí, obviamente, pues no hay una sola causa, pero pues, o sea, es solo pensar que, por decir algo, yo creo que cualquiera de nosotros los colombianos pensara que llegáramos a un estado como ese sería terrorífico. O sea, porque uno sin pretender juzgar, no pretender juzgar en ningún sentido, pero sí llegar a esa situación es algo casi que fuera de lo imaginativo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿no? No, va al caso, Vladimir. Incluso lo que dice Steiner hace 110 años, en 1914, ¿no? Dice que fue impensable que pasara la Primera Guerra Mundial, que cómo es posible, o sea, que 30, 40 personas decidieran el destino de todo un continente. Y así pasó. Pocas personas deciden lo que pasa en un continente, en un país, en una región. Y ese es el problema, que la gente no ve eso y lo sigue ciegamente, sin pensar por sí mismos qué está pasando. Y pasó el ejemplo actual es muy bueno, porque uno no espera que sucedan esas cosas. Y suceden.
Bueno, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, preguntas. Santi, pues no sé si me perdí, pero estos seres, ¿dónde los podríamos ubicar como en el resumen que hiciste al principio? Porque ahí dice que como subhumanos, o sea, vienen como atrás de nosotros y eso por una parte. Y por otra parte, como esa conciencia oscurecida, exactamente a qué se refiere, como que no es la persona en ese momento, es decir, no, no son los pensamientos de ella o la conciencia de esa persona. Si puede explicar un poquito, por favor. Vale, muy bien. La primera pregunta es sobre qué son estos seres, ¿no? ¿Dónde se encuentran? Definitivamente no son seres visibles, son inferiores a los humanos, están en jerarquía de evolución un escalón detrás de nosotros, ¿no? Así como nosotros estamos un escalón detrás de los ángeles y a su vez ellos de los arcángeles, estos seres están un escalón detrás de nosotros y no son los animales. Uno pensaría que los que están detrás de nosotros en la evolución son los animales y detrás de los animales las plantas y detrás de las plantas de pronto las bacterias. Uno podría pensar así. No es así. Eso es errado. Eh, los inmediatamente detrás de los seres humanos son unos seres invisibles, pero no pertenecen a este mundo material. Nosotros, dice Steiner, pensamos que somos materiales y eso es otro gran error. Eso es una de las mentiras que a esta humanidad se ha engañado. Em, tenemos que mirar cómo cambiar la forma de pensar, ¿no? No pensar que somos seres físicos, sino seres espirituales que temporalmente nos ponemos un traje de cuerpo físico, ¿no? Algo así, hay que pensarlo. Y así dice Steiner que empieza el impulso de Miguel, del arcángel Miguel, sabiendo que nosotros somos seres espirituales, no el cuerpo físico. Bueno, ahora contesto eso de... Más adelante Steiner lo va a contestar mejor. Creo que en el siguiente párrafo. Si en el siguiente párrafo no queda muy claro, me vuelves a preguntar, Kate, esa pregunta y yo te la contesto pensando a mi manera y de pronto aclarándote un poquito más. ¿Vale? Y con respecto a la segunda pregunta, esto creo que es más fácil de explicarlo. Si nos damos cuenta, por ejemplo, ya no se ve tanto, bueno, de pronto sí hay, pero no como antes, que había, digamos, a veces en partidos de fútbol las barras bravas, y de repente salían del partido y salían digamos, casi que a matarse entre ellas. Pero si uno, digamos, entrevistara a los que participaron en ese encuentro de peleas de barras bravas, uno por uno de las personas, son personas normales, tranquilas, hasta buena gente. Pero en ese momento que pasó esa pelea entre barras bravas, es como si la conciencia de ellos fuera opacada y hubiera algo más allá haciéndolos, incitándolos como una especie de odio o algo más allá, que normalmente esa persona no lo haría. Eso es, Kate. No sé si quedó claro, si no me preguntas de nuevo. Sí, sí, Santi. Sí, más o menos como lo imaginaba. Ajá. Gracias. Vale, muy bien. No sé si alguien tenga algún comentario adicional, pregunta o continuamos. No, pues quería compartir que la sensación que me vino cuando leíste fue la palabra macabro, no sé por qué. Sí, así es, vale. Digamos, conocer la verdad o conocer a lo que uno se tiene que enfrentar en el mundo espiritual, que es la realidad. Mejor dicho, conocer lo que se viene es de lo que nosotros tenemos que prepararnos como humanidad, porque si no va a haber algo muy grave. Se ven ya en este momento inicios de lo que podría pasar si sigue habiendo tanta intolerancia. Si la gente no piensa por su propia cuenta,
pero de verdad pensar por su propia cuenta, ¿no? Porque a veces la gente piensa que son autónomos y librepensantes y más cerrado de eso no puede estar, ¿no? Sí, no, y además que lo que estás hablando ahora, la presión social es muy fuerte y ni siquiera uno no se da cuenta, sino como cuando uno hace el ejercicio de salirse de la situación, uno ya se da cuenta la presión tan grande que había a nivel social. Exactamente, exactamente. Y eso se debe ¿cómo se llama eso? Al actuar de estos seres que para la ciencia no existen, para la mayoría de las personas no existen, solamente nosotros estamos aventajados en el conocimiento gracias a Steiner, ¿no? Digamos, tener el conocimiento le ayuda a uno a prepararse, ¿no? O a hablar por lo menos más conscientemente. Ya depende de uno si uno cae o no cae en tentación, ¿no? Pero saber que existe el diablo es una gran ventaja, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Con palabras más sencillas. Bueno, voy a continuar. Yo creo que en los siguientes párrafos Steiner va hablando un poquito más del tema. Para mí fue claro, o bueno, creo yo haberlo entendido. Si se llega a ser enredado después de uno o dos párrafos, yo paro y me preguntan, ¿no? Y ahí tratamos de resolverlo. Santi, hay Sí, algo que me llama mucho la atención dentro de las tantas cosas que están pasando, que es paradójico, ¿no? O sea, en un mundo donde tenemos la maravilla de la tecnología para por ejemplo, ahorita que quiera uno o no, está en varios grupos de trabajo y todo, pero es imposible, no es posible discutir, porque cada persona está, como se dice, casi que uno ve como absolutamente ciega en dirección de la idea que quiere defender, ¿no? Entonces no es posible. Yo por lo menos no volví a opinar así en los grupos pues, de trabajo, sobre todo a nivel de la universidad, ¿no? Que sobre todo a nivel de la universidad pública. Es increíble o sea, la intolerancia que hay, ¿no? Para ni siquiera considerar lo que escribe o lo que dice el otro, ¿no? Entonces, no, dejé de, nada, cero, absolutamente cero, porque no es posible. así es, Vladimir. Y eso que tú dices es lo que está pasando. Y se debe precisamente a esto que Steiner nos está relatando, o nos va a relatar a continuación. Y es triste que no se pueda compartir diferentes puntos de vista. Es normal, no debería haber problema. Digamos, hace 500 años seguramente había problema si uno fuera de una religión aquí en Colombia diferente a la católica o cristiana, otra, ¿no? Ahora normal, ahora uno puede hablar con de otra religión sin ningún problema y no debería haber problema. Al contrario, uno entre más conozca y aprenda de las otras religiones, uno se queda con lo bueno y aprende más, crece más. Y así debería ser para lo que es, para el problema actual en Colombia o en muchos países del mundo, que sucede esta polarización sin sentido y que no hay posibilidad de ver o de pensar como el otro punto de vista, porque no, eso no debería estar pasando y está pasando. Y se debe precisamente a esto, Vladimir, a lo que Steiner estaba narrándonos. Bueno, Okay. dime, Vladimir. No, gracias, Andy, gracias. Correcto. Gracias. Bueno, sigo. Bien, mis queridos amigos, hemos preguntado sobre el origen de la inteligencia humana, sobre el origen del comportamiento inteligente humano que, exponiéndolo simplemente, tiene su instrumento en nuestro organismo de la cabeza. Y hemos visto que esta constitución inteligente de nuestra alma proviene de aquella hazaña del arcángel Miguel, que es comúnmente representada en el símbolo de la caída de derribar al dragón. Este es realmente un símbolo muy trivial, ya que si realmente pensamos en Miguel y el dragón, tenemos que visualizar primero el ser Miguel y en segundo lugar el dragón,
que en realidad consiste en todo aquello que entra en nuestra cabeza, así llamada razón, en nuestra inteligencia. Micael no arroja al infierno las huestes que le son opuestas, sino dentro de las cabezas humanas. Allí este impulso luciférico continúa viviendo. He caracterizado la inteligencia humana como un verdadero impulso luciférico. Así podemos decir, si miramos atrás en la evolución de la Tierra, encontramos la hazaña de Miguel, y esta hazaña de Miguel está unida a la iluminación del hombre por su razón. No, Santi, no entendí nada, ¿cómo así? A ver, ¿quieres que vuelva a leer o tienes alguna Lo que pregunta? nosotros somos que, ay, sí, porfa. Ya. A ver, sí, aquí hay varias cosas. Lo primero es que definitivamente tenemos que tener presente que nuestra inteligencia se debe a un impulso luciférico, ¿sí? Recuerden que la cabeza, la evolución espiritual de la cabeza, es separada de la evolución de todo el resto del cuerpo, ¿no? Y Lucifer ha tomado parte de la evolución de la cabeza y una parte ha dado la inteligencia, la iluminación de la inteligencia. La inteligencia, digámoslo así, es un aporte bueno de Lucifer. El problema es en cómo se usa, ¿no? Y no dejarse embaucar, ¿no? Mm, bueno, lo otro aquí interesante que Steiner revela es que en eh, mm, en esos relatos de las peleas entre Miguel y las huestes de Lucifer y el diablo, cuando los derrotan no los arrojan al infierno, sino que del mundo espiritual los arrojan a la cabeza humana. Y ahí es donde cambian de morada. Del mundo espiritual, estos seres luciféricos, algunos de esos seres luciféricos pierden la batalla. Eso también es una alegoría simbólico. Y Miguel los expulsa del mundo espiritual y los cambia de morada a la cabeza humana. Bueno, no sé, vale, si te enredé No, más. no, pero no, por eso, pero ¿cómo es que los manda a la cabeza humana? Por Dios, ¿cómo así? ¿Qué querías? ¿Que los mandara a encerrarlos al tártaro? Eso es lo que se narra, ¿no? En la Biblia, que los encerró en el tártaro. Más eso es un símbolo espiritual de algo que es una realidad física. Estos seres, algunos de estos seres luciféricos que vivían en el mundo espiritual, fueron expulsados del mundo espiritual y encantados o condenados, por decirlo así, o aprisionados a la cabeza humana. Cuando hablo de cabeza humana no nos imaginemos el cuerpo físico, sino las capacidades que tienen que ver con lo que uno relaciona con la cabeza, la inteligencia, el raciocinio, el sentir, el querer y la voluntad. Santi, Dime, lo que pasa es que uno creería dentro de su visión materialista que son arrojados como al éter y lo asocia, tú dijiste ahorita como que al tártaro, entonces también el mito de los titanes en el tártaro. Eh, pero, pero pues en realidad sí es como una dimensión, creería yo, si se puede utilizar la palabra, donde pues donde tenemos los pensamientos y todo, ¿no? O Irland Remas. eh, a ver, entiendo a dónde quieres llegar, pero a ver. No, yo estoy muy enredada, Santi, qué pena. Yo sé que falté las otras clases, pero No, entiendo, porque esto es algo muy, incluso para las personas religiosas, cristianas, que han leído el relato de el Nuevo Testamento, ¿no? Incluso, como dice Alejandro, en las mitologías griegas existe eso también. Incluso creo que en la mitología nórdica también hay algo parecido. Hay unos gigantes de fuego que también son encarcelados. No sé en la mitología egipcia, pero debe haber algo parecido, porque ya también son relatos del mundo espiritual. En efecto, son seres que son enviados a la prisión o a un mundo de fuego o a un mundo inferior, ¿no? A un mundo inferior
es cualquier mundo diferente al mundo espiritual, ¿no? En este caso, Alejo, estos fueron arrojados al, al, a la tierra, pues digámoslo así, donde están los seres humanos. Igual no es una buena explicación porque sé que tierra uno se imagina la tierra física, pero cuando digo la tierra estoy hablando del alma humana, pues por decir algo, del yo humano. Esos viven allí. Cuando digo viven allí es que necesitan de nuestro pensar, querer y sentir para poder ellos desenvolverse. Más o menos, ya esto sí es un ejemplo físico, como nuestra flora intestinal. Todas esas bacterias para poder vivir tienen que estar dentro de nosotros. Obviamente esto sí es algo físico, ¿no? Entonces estas jerarquías luciféricas y otras más adelante Steiner va a explicar, solo pueden vivir o desenvolverse espiritualmente si hacen sus cosas en nuestra alma, nuestro yo, en nuestra cabeza. Pues físicamente no hay que verlo así, ¿no? O sea, no es el mundo etérico ni el mundo astral en sí, sino nuestra cabeza. Cuando digo nuestra cabeza no es la cabeza física, obviamente, ¿no? Mejor dicho, si no hubieran cabezas humanas, pero si existiera el mundo astral, estos seres no tendrían su razón de ser. Bueno, si tengan algún comentario, pregunta. Alejo, no sé si quedó claro, te enredé más o tenías tu pregunta por otro lado. No, está claro, está muy claro con el ejemplo que diste de los parásitos, pues. Lo que aquí estamos pensando, yo creo todos. Así es un tema bastante complejo, interesante y un poquito, como dice Malena, dijo antes, un poco macabro. Porque el ser humano, así como está la situación, no tiene esperanza. La única esperanza es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, estudiando la ciencia espiritual. Y eso que sería el principio de la esperanza. Porque una cosa es conocer y otra cosa es entrar en acción, conociendo lo que hay que hacer, ¿no? Ahí como el dilema es, pues tendría que aceptar yo mi propia naturaleza y no darle pues como tanto combate o confundirlo pues como con una posesión o algo así. Pero pues tampoco le puede dar como mucha ventaja a esos seres dentro de uno, pues. Hay que crecer como lo bonito del yo, creería yo. En parte es así, ¿no? Lo que tú dices, Alejo. Pero de nada sirve si uno no se da cuenta de lo que tiene que enfrentarse. Eh, el discurso, digamos, de muchos pastores, incluso sacerdotes, son discursos bonitos, pero el ser humano tiene que enfrentarse, tiene que pelear, obviamente, no contra los demás, sino contra sí mismo, ¿no? Por Ay, ejemplo, perdón, vale, ahorita me dices, a terminar la idea. Por ejemplo, la mayoría de los colombianos, yo diría que el 99%, bueno, de pronto un poquito menos, 95% son cristianos, ya sea católicos o cristianos, pero la mayoría son religiosos cristianos. Y aún así, a pesar de ser cristianos, más del 90%, hay una especie de intolerancia sin sentido, a pesar de que todos somos cristianos, a pesar de que todos hemos leído lo que dice San Pablo, que hay que estudiarlo todo, leerlo todo y quedarse con lo bueno, a pesar de que el cristiano dice que no hay que juzgar. Y a pesar de todo eso, uno encuentra que si las cosas siguen así, cada vez va a haber más odios. Y eso no podría ser en un país que el 90% o más son cristianos. Entonces el ejercicio es uno mismo darse cuenta si uno está cayendo en eso
o si realmente uno es tolerante, es libre pensante de verdad y trata de, al menos, de ser mejor persona. Bueno, muy bien, no sé si alguien tiene un comentario adicional. Bueno, vale, ¿ibas a decir algo? Es que yo te interrumpí, no. No, tranquilo, Santi. No, es que pues obviamente como he faltado varias, así como medio enredada, y no sé si estoy muy, ¿qué? Muy material. Es decir, cuando uno invoca a San Miguel para que le ayude a uno en la lucha, estas cosas, entre uno que está haciendo o cómo es la cosa ahí. No, pues sí sirve. De hecho, sirve porque Pero sirve que, es decir, uno cuando invoca a San Miguel es para que entonces, o ahí uno le esté invocando es para que le mande, le siga mandando las cosas, o cómo es. Ah, ya entendí. Ya. Es un poquito complicado esto, vale. Definitivamente Miguel está en contra de las huestes estas que entorpecen el crecimiento espiritual del ser humano, ¿no? Eh, Cuando Miguel arrojó a la cabeza estos seres luciféricos, si no lo hubiera hecho así, hubiera sido peor. O sea, si esos seres luciféricos hubieran seguido maquinando, por dar una palabra humana, en el mundo espiritual, hubiera sido peor. Ya cuando los arroja a la cabeza, ahí pueden los seres humanos y estos seres luciféricos seguir creciendo espiritualmente de la manera en que el plan divino lo desea. Obviamente eso o sea, dificulta, es problemático tanto para ellos como para nosotros. Pero se supone que a la larga el ser humano debe vencer con ayuda del impulso de Cristo, ¿no? Crecemos nosotros espiritualmente y de paso ellos aprenden y crecen también espiritualmente. Vale, no sé si te enredé más o quedó mejor explicado. No, me parece que antes da pie para muchas cosas, me parece muy interesante uno poder como ir profundizando y dijiste algo muy valioso que es el plan divino, ¿no? Todo es perfecto, todo, es decir, cada minuto, cada suceso, todo es perfecto y todo está dentro de un plan. Entonces es como un principio de vida de nosotros. Entonces es interesante uno poder como entenderlo y aceptarlo, es decir, todo pasa por algo. Así es. La maldad, las dificultades y todos esos problemas suceden porque es algo temporal. Pero más adelante, a futuro, va a ser por algo muy bueno y se va a vencer eso. Pero hay que enfrentarlo para poder generar lo bueno, pues. Bueno, muy bien. Los seres humanos, cuyo principal carácter consiste en un impulso que coincide fuertemente con la voluntad humana, con el poder humano de la voluntad, ahora aparecen desde abajo, mientras que las huestes de fuerzas arrojadas por Miguel vinieron de arriba, mientras que estas últimas tomaron posición del poder humano de la voluntad. Se unen a él y son seres producidos por la esfera de Ahriman. Las influencias arimánicas actuaron a través de estas oscurecidas conciencias. Es cierto, mis queridos amigos, mientras uno no tome en consideración estas fuerzas como fuerzas existentes objetivamente en el mundo igual que uno toma en consideración lo que hoy llamamos magnetismo, electricidad, etcétera, uno no obtendrá una visión interior de esa naturaleza que, de acuerdo con la prosa de Goethe, himno a la naturaleza, compone al hombre, ya que la naturaleza, como es concebida en la ciencia natural actual, no contiene al hombre, sino simplemente el ser humano físico. Bueno, ahí tienen alguna pregunta, inquietud o continúo. Continúa, continúa. Vale. Al principio de la formación de la Tierra hubo una caída de los seres luciféricos.
Hoy tenemos un ascenso de los seres arimánicos. Los primeros seres influencian el poder luciférico del pensamiento. Los últimos, el poder humano de la voluntad. Tenemos que reconocer la llegada de estos últimos seres a la evolución de la humanidad. Tenemos que darnos cuenta que estos seres llegan y que tenemos que contar con una concepción de la naturaleza que, por ahora, solo incluye al hombre, ya que el reino animal solo será incluido más tarde en el periodo de la Tierra. Estos seres aún no tienen influencia sobre el animal. No comprenderemos a la raza humana si no tomamos en consideración a estos seres. Y estos seres, que son empujados desde atrás, ya que detrás de ellos está el poder arimánico que les dota con su fuerte poder de voluntad, que vierte en ellos sus fuerzas directivas. Estos seres, que como tales son subhumanos, están controlados en su totalidad por seres arimánicos superiores, y así contienen algo que con mucho sobrepasa su propio ser y naturaleza. Por tanto, ellos muestran algo en su aparición que, si hace cautivo al ser humano, actúa con mucho más fuerza, mucho más fuertemente que aquello que el débil ser humano puede controlar hoy, si no lo refuerza a través del espíritu. ¿Cuál es el propósito de este huésped? Bien, mis queridos amigos, igual que los huestes que Micael ha hecho caer, se han dirigido a la iluminación humana, a la impregnación humana con la razón. Así estas huéspedes, se dirigen a una cierta impregnación de la voluntad humana. ¿Y qué quieren? Cavan, como si dijéramos, en la capa más profunda de la conciencia, en la cual el ser humano aún está dormido, hoy en su estado despierto. El hombre no nota cómo estos seres entran en su alma y en su cuerpo. Allí absorben con su gran poder de atracción todo lo que ha permanecido luciférico, que no ha sido impregnado de Cristo. Esto es lo que pueden tomar. Esto es lo que pueden tomar posesión. Muy bien, Alejo, ahí quedó contestada tu pregunta. Sí, señor. Ok. No sé si tengan un comentario. Igual Steiner tiene otros 3 párrafos más abajo muy interesantes, pero ya no alcanzamos. Eh, ¿Tienen algún comentario, pregunta de lo que hemos leído hasta ahora? ¿O dejamos allí? Sigamos. Ya como reconocer o interiorizar más que dentro de nosotros tenemos al dragón y tenemos también a Micael, ¿no? Al arcángel Miguel y que pues uno se sintoniza con el uno o con el otro, ¿no? ¿Sí? Entonces depende de la conciencia y del trabajo espiritual que se haga, pues hacia dónde hacia dónde dirige su voluntad y sus acciones. Así es, Vladimir. Así es. Muy bien, ¿algún otro comentario? ¿Inquietud? Pues a mí se me hace como extraño que estos seres que se supone que vienen un escalón más abajo, pues no sé si verlo así, pero según lo que hemos leído, más o menos como que quieren entorpecer el camino del ser humano. Y pues no sé si nosotros como seres humanos también haríamos lo mismo con los demás arriba o algo así, no sé. Kate, yo creo que pues lo podemos tomar como entorpecer o como elementos para crecer. ¿Sí? Creo yo que son dos miradas que se pueden dar, o sea, los podemos ver como un obstáculo o como un elemento para levantarnos nosotros hacia lo divino. Sí, así es, como tú dices, Vladimir. Eh, hace parte del plan divino y, y el ser humano tiene que vencerlos. Más o menos como cuando el estudiante tiene que ganar el examen, entonces tiene que prepararse y ganarlo, ¿no? Es una prueba. Para muchos estudiantes seguramente va a ser difícil, imposible o aburridor, pero es necesaria.
Y para contestar tu pregunta, Kate, estos seres tienen tanta potencia en sus acciones hacia el ser humano porque vienen impulsados por seres arimánicos. Y es por eso que son tan efectivos estos subhumanos a la hora de involucrarse en la actividad humana. Bueno, muy bien. No sé si tengan comentario final, pregunta final o damos por terminado la sesión de hoy. Antes de que Google nos expulse. Gracias, Santi. Muchas Ok. gracias. ¿Cómo se llaman? No tienen nombre. Listo. Bueno, que estén bien. De todas maneras, Gracias, continúa, Santi. ¿no? Entre 8 días continuamos. No ha terminado el capítulo, ¿no? No, es que está muy interesante, está Ok, genial. ok. Bueno, feliz noche. Gracias, Muchas feliz gracias. noche. Chao, Buenas gracias. noches. Gracias. Otro día nos Hasta vemos. luego. Chao, que Hasta estén luego. Buenas bien. noches. Igualmente, Saludos. igualmente, chao.